Hallo zusammen, hola, bienvenidos a un nuevo video de Alemán con Janine. Hoy veremos los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos siempre son un poco difícil para mis alumnos que hablan inglés, porque en inglés como que no hay tanto eso de verbos reflexivos. Sin embargo, en español sí los hay y son fáciles de entender. En este video voy a explicar los verbos reflexivos solamente en acusativo, ya que lo demás es un poco más complicado y lo vemos más adelante. Para los que no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, eso viene poco a poco. Entonces, hoy en día vamos a explicar que digamos lo normal de los verbos reflexivos. Tenemos aquí el verbo beeilen, que es apurarse. Escogí ese verbo porque tanto en alemán como en español ese verbo es reflexivo. Vamos a leerlo juntos en alemán y a la derecha pueden ver la traducción en español. Ich beeile mich. Du beeilst dich. Sie o es beeilt sich. Wir beeilen uns. Ihr beeilt euch. Sie beeilen sich. Vemos que el verbo, como siempre, queda en segundo lugar. Sich beeilen. Ese sería el infinitivo del verbo apurarse. Aquí pueden ver que tiene un sich delante. Entonces, si buscan un verbo o ven en una lista de verbos un verbo en infinitivo, o sea, sin conjugarse, y lleva un sich delante, eso les indica que es un verbo reflexivo. Tenemos que saber que hay muchos verbos reflexivos y no podemos aprenderlos todos a la vez. Entonces, lo mejor sería aprenderse primero una pequeña lista de verbos reflexivos, de los más comunes y más simples. Y eso es lo que vamos a ver aquí, una pequeña lista de verbos reflexivos. Importante de saber también es que no podemos siempre traducir tal como cual del español al alemán. O sea, puede ser que en español un verbo sea reflexivo y ese mismo verbo también lo sea en alemán. Pero puede ser que en español sea reflexivo y en alemán no. O en alemán sí es reflexivo y en español no. Eso puede pasar. Entonces necesitamos saber, ese verbo es reflexivo en alemán. No podemos fiarnos de que porque sea o no sea en español, que así será también en alemán. Bien, vamos a ver esta lista de verbos que siempre se usan como verbo reflexivo. Sich bedanken, agradecer. Sich beeilen, apurarse. Sich befinden, encontrarse, o sea, encontrarse en un lugar o en una situación. Pero no encontrar algo. Ay, encontré una llave. No. Ok. Sich beschweren, quejarse. Sich bewerben, que sería aplicar o postular para un nuevo trabajo, en un concurso, etc. Sich erkälten, resfriarse. Sich freuen, alegrarse. Sich interessieren, interesarse. Sich streiten, discutir o pelearse, pero sin golpes. O sea, así como hacen los hermanitos, el discutir o pelearse. Sich streiten
sich sonnen, tomar el sol, y sich verlieben, enamorarse. Esos verbos siempre se usan como verbo reflexivo. Aquí tenemos otra lista de verbos reflexivos. Estos verbos a veces son reflexivos, a veces no. Pero ¿cómo es eso? A veces sí, a veces no. Bueno, en realidad es tal como en español. Vamos a ver el primer verbo de la lista. Sich anmelden, registrarse. Voy a explicarlo en español porque así mismo sería en alemán. Si yo digo yo me registro, lleva el me, o sea, es reflexivo. Yo me registro. Yo te registro. Nosotros nos registramos. Siempre es reflexivo, ¿verdad? Pero si yo digo yo registro a mi amiga, o sea, a alguien, ya no sería reflexivo. Y eso mismo pasa también aquí. Entonces vamos a decir los verbos juntos. Sich anmelden, registrarse o inscribirse. Sich anziehen, vestirse. Sich ärgern, enojarse o molestarse. Sich duschen, ducharse. Sich erinnern, recordarse o acordarse. Sich föhnen, secarse el pelo con un secador de pelo, ya que la palabra der Föhn significa secador de pelo o blower, como también le dicen. Sich schminken, maquillarse. Sich treffen, encontrarse, o sea, encontrarse o verse con alguien. No encontrar algo, o sea, no encontrar un trabajo o unas llaves en la calle, no. Sich unterhalten, conversar o hablar. Sich umziehen, cambiarse de ropa. Sich verabschieden, despedirse. Sich waschen, lavarse. Bien, y ahora vamos a ver la estructura de la oración. Ya saben que la regla de oro en alemán es el verbo siempre en segundo lugar. Aquí empezamos entonces con Tom, que es la persona, y tenemos el verbo sich erkälten, resfriarse. La oración sería: Tom solamente se resfría en invierno. Yo sé que también uno se puede resfriar en verano, pero vamos a tomar esa oración como ejemplo. Tenemos entonces a Tom, a la persona, en primer lugar, al verbo en segundo lugar, y después viene el reflexivo, o sea, el pronombre reflexivo. ¿Ok? El pronombre reflexivo va justo después del verbo. Bien, vamos a ver entonces esta oración con todas las personas. Como diciendo yo me resfrío solamente en invierno, tú solamente te resfrías en invierno, etc. Bien, vamos a decirlo juntos. Ich erkälte mich nur im Winter. Du erkältest dich nur im Winter. Er, sie, es o man erkältet sich nur im Winter. Wir erkälten uns nur im Winter. Ihr erkältet euch nur im Winter. Y sie erkälten sich nur im Winter. Vemos entonces que según la persona en cual estamos hablando, tenemos que cambiar también el pronombre reflexivo, tal como lo haríamos también en español. Aquí tenemos una pregunta, empezamos con wann, ¿cuándo? Vemos que el verbo sigue estando en segundo lugar y después entonces justo después viene el pronombre reflexivo. Wann erkältet sich Tom? Er
erkältet sich im Winter. Él se resfría en invierno. Hemos visto entonces hasta ahora que sin importar si tenemos una oración normal o una pregunta, el pronombre reflexivo va justo después del verbo. Ahora, si tenemos un pronombre personal, los puse aquí en rojo, y es una pregunta, entonces la estructura de la oración cambia. Bien, aquí tenemos wann erkältet sich, cuando él se resfría. Ya no tenemos a Tom, que sería un nombre, lo tenemos a él, o sea, tenemos él, que es un pronombre personal, y por eso vemos que primero va el pronombre personal y después el pronombre reflexivo, el sich. Y esto sucede solamente si tenemos una pregunta y un pronombre personal. Quisiera aquí empezar una nueva categoría en mis videos que se llama Tipps für Streber, consejos para nerds. En esta categoría quiero explicar algunos consejos extras que a veces me gustaría mencionar, pero no lo hago para no aburrir a nadie o para no confundir. Sin embargo, a veces me gustaría decirlo y veo en los comentarios que me preguntan justo lo que iba a decir y después no lo dije. Entonces tú puedes dejar el video también hasta aquí. Si tú dices, ok, ya entendí suficiente, pero si quieres saber un poco más, unos detalles más, unos consejos más, entonces ahora vienen los consejos extras. Hasta ahora hemos explicado solamente cómo se usa el verbo reflexivo si tenemos un solo verbo. Ahora, ¿qué sucede si tenemos dos verbos? Por ejemplo, sabemos que el perfect, que es la forma de pasado que más se usa para hablar, lleva dos verbos. También si tenemos un verbo de modales, tendríamos dos verbos. Entonces, ¿cómo haríamos con el verbo reflexivo? En este caso, tenemos aquí una pregunta. Wann hat sich Tom erkältet? ¿Cuándo se ha resfriado Tom? El verbo haben está conjugado y el erkältet no. Entonces, el pronombre reflexivo va después del verbo conjugado. Vamos a ver otro ejemplo. Hat sich Tom erkältet? Vemos que el sich está junto al verbo haben, no al verbo sich erkältet, aunque ese en realidad sería el verbo reflexivo. Tan solo por el hecho de que el verbo haben está conjugado. Aquí en vez de Tom tenemos un pronombre personal, y es una pregunta. Lo que quiere decir que el va primero y después el sich, que es el pronombre reflexivo. En esta oración no importa si usamos la oración con Tom o con ya que es una oración y no una pregunta. Tom o will sich nicht erkälten. Aquí usamos un verbo de modales y sucede lo mismo. El pronombre reflexivo va justo después del verbo conjugado. Bien, y en resumen podemos decir que hay verbos que son siempre reflexivos y otros que no siempre son reflexivos. El pronombre reflexivo va justo después del verbo, excepto si es una pregunta y tiene un pronombre personal. Y con esto hemos llegado al final de este video. Voy a hacer una segunda parte con ejercicios sobre el tema de verbos reflexivos, que ahí tú puedes mirar qué tal te va con eso, si lo entendiste bien. Y te recomiendo que te suscribes, que actives la campanita para no perderte el próximo video. Si quieres me puedes regalar un like.
que eso me ayuda para que más personas puedan ver mis videos. Te deseo mucho éxito con tus estudios. Nos vemos pronto. Bendiciones y tschüss.